Nos enviaron a la sierra de Oaxaca, a una zona donde los cerros parecían tragarse la luz. Decían que por ahí pasaban cargamentos de cosas que no deberían existir, que los lugareños no hablaban del lugar, que algo se movía entre los árboles cuando caía la noche. Pero a nosotros no nos importaban las historias, solo seguíamos órdenes. Llegamos en la tarde bajo un cielo que amenazaba tormenta. La humedad nos calaba hasta los huesos, y en cuanto pusimos pie en aquel sitio, sentimos el peso del silencio. No había aves, no había insectos, solo un murmullo lejano del viento golpeando las hojas. Instalamos el campamento en un claro cerca de una vereda angosta, mientras uno de los médicos revisaba los equipos. Fue ahí cuando nos llamaron. Encontramos algo. Lo trajeron en una manta sucia, con el rostro pálido y la mirada vacía. Un cuerpo. Parecía haber estado muerto por días, pero no olía a descomposición. Solo olía a tierra seca y ceniza. La piel estaba intacta, como si la muerte hubiera sido algo repentino, inesperado. Fue el médico quien lo descubrió al hacer la primera incisión. No tiene médula. Todos nos acercamos esperando encontrar lo que siempre se encuentra en los huesos de un cadáver, pero no. En lugar de médula solo había un polvo oscuro que se deslizaba en el aire como ceniza fría. ¿Qué demonios es esto? Nadie respondió. Nos quedamos ahí, mirando cómo el polvo se deslizaba entre los dedos del médico, cómo desaparecía en la brisa como si nunca hubiera existido. Esa noche, el sueño no llegó. El calor de la selva se sentía más opresivo de lo normal. El médico no había dicho nada más después de lo que había visto, pero su expresión lo decía todo. Algo estaba mal con ese cuerpo, algo que no tenía explicación. A la medianoche los ruidos comenzaron. No eran pasos ni ramas quebrándose. Era un sonido seco, como si algo estuviera frotando hueso contra piedra, lento, persistente. Uno de los nuestros se levantó, iluminando la maleza con su linterna. Nada. Tranquilos, ha de ser un animal. Pero ninguno de nosotros estaba tranquilo. El cuerpo había desaparecido. La manta estaba ahí, sucia y arrugada, pero el cadáver ya no estaba. No había rastros, ni marcas de que algo lo hubiera arrastrado. Solo quedaban unos restos de aquel polvo oscuro, esparcidos en el suelo. Nadie dijo nada. Nadie quería ser el primero en preguntar lo obvio. ¿Cómo desaparece un muerto? Decidimos no buscarlo. A la siguiente noche, la cosa se salió de control. El sonido de hueso contra piedra volvió, pero esta vez era más fuerte, más insistente. Nos levantamos con las armas listas, formando un círculo alrededor de la fogata. Algo se movía entre los árboles. Muéstrate. Silencio. Y luego la linterna iluminó algo. Era él, o lo que quedaba de él. Estaba de pie entre los árboles, con la misma ropa que le habíamos visto el día anterior. Pero algo no estaba bien. Sus movimientos eran torpes, casi como si no supiera cómo usar su propio cuerpo. Sus ojos estaban hundidos, la piel estirada sobre los pómulos, los labios partidos. Pero lo peor fueron sus manos. Las yemas de sus dedos se habían desgastado hasta el hueso, dejando expuestas las falanges. Las arrastraba contra el tronco de un árbol produciendo ese sonido, frotando el hueso desnudo contra la corteza. Dimos un paso atrás. No es posible. Y entonces abrió la boca. No habló, no gritó. Solo exhaló, y de su garganta salió aquel polvo oscuro que se dispersó en el aire, como si su cuerpo estuviera deshaciéndose desde adentro. Fuego. Disparamos. Las balas lo atravesaron, pero él no cayó. Solo se quedó ahí, respirando lento, dejando que el polvo escapara de su boca hasta que poco a poco empezó a desmoronarse. Primero los dedos, luego los brazos, después las piernas. Se convirtió en ceniza ante nuestros ojos, hasta que solo quedó su cráneo, inmóvil en la tierra. No tocamos nada. Nos marchamos al amanecer sin mirar atrás. Días después, el médico enfermó. Tosía de forma extraña, ahogada, y en cada exhalación, una nube de polvo oscuro salía de su boca. Nadie sabe qué fue lo que encontramos en aquella selva, pero cuando respiro profundo, aún siento el sabor del polvo de hueso en el aire. Me llamaron en la madrugada. El teléfono vibró junto a mi almohada, arrancándome de un sueño sin imágenes. En cuanto contesté, reconocí la voz del capitán. Su tono seco no dejaba espacio para preguntas. Lo necesitamos en la base. Caso urgente. No dio más detalles, pero no los necesitaba. El tono bastaba para entender que no era un asunto común. No demoré en vestirme.
Mi uniforme aún olía a selva, impregnado de humedad y tierra. No había pasado mucho tiempo desde que volví de una misión en la región del sur. Un campamento militar aislado en la espesura, una patrulla de reconocimiento y una serie de muertes que nadie podía explicar. Esa misión no se sentía terminada. Me subí al vehículo asignado y conduje hasta la base. Apenas bajé, un soldado joven me llevó directo a la morgue. El pasillo de luces blancas parecía más largo de lo normal. El forense estaba inclinado sobre un cuerpo cubierto con una sábana. Apenas levantó la mirada cuando entré. Hombre, de entre 20 y 30 años. Múltiples laceraciones en el torso. Aquí es donde se pone raro. Levantó la sábana, revelando la piel marcada con heridas largas y profundas, como si algo con garras lo hubiera alcanzado en plena carrera. Algunas parecían hechas con un bisturí mal afilado, otras con algo mucho más rudimentario. Pero lo peor era su expresión. Sus ojos estaban abiertos, fijos en un punto del techo. Una mueca de horror y angustia le deformaba la boca. El forense tomó un bisturí y señaló una de las heridas. Las marcas son irregulares, como si hubiera sido atacado por un animal, pero la forma no coincide con ningún depredador conocido en la zona. Levanté la cabeza. ¿Dónde encontraron el cuerpo? Cerca del campamento donde estuviste la semana pasada. No respondí de inmediato. Un frío desagradable me recorrió la espalda. ¿Estás bien?, preguntó el forense. Continúa. El forense asintió y siguió examinando el cadáver. Las heridas parecen hechas en un lapso corto de tiempo, pero la causa de muerte es el shock. Murió de miedo antes de desangrarse. Antes de que pudiera procesar sus palabras, la voz llegó. Cerca, baja, pero clara. Te equivocas. Un escalofrío me recorrió la columna. El forense se detuvo en seco. ¿Dijiste algo? Negué con la cabeza. Miré alrededor. No había nadie más en la sala. El soldado que me escoltó estaba afuera. El forense tragó saliva y se enderezó. Bien, creo que ya fue suficiente por hoy. Bajó la sábana sobre el cadáver y dio un paso atrás. Yo me quedé mirando el rostro del muerto. Esa expresión de terror era familiar. La vi antes, en el campamento, en los hombres que murieron allá. Habíamos sido enviados a la selva con un propósito simple: vigilar y patrullar la zona. Había reportes de movimientos extraños, desapariciones en pueblos cercanos, pero nada concreto. Solo órdenes de investigar y asegurarnos de que todo estuviera en calma. El campamento se estableció en un claro rodeado de árboles altos y raíces gruesas que emergían del suelo como huesos viejos. Todo era normal los primeros días. Rutinas de reconocimiento, revisiones nocturnas, vigilancia en turnos. La selva tenía su propio sonido, un constante zumbido de insectos y hojas moviéndose con el viento. Hasta que la primera noche alguien gritó. Corrí fuera de la tienda, con el arma en mano, mientras las linternas iluminaban la oscuridad. Uno de los soldados estaba en el suelo jadeando. ¿Qué viste?, preguntó el capitán. El hombre negó con la cabeza. Sus ojos estaban desenfocados, su piel cubierta de sudor. Alguien me habló. Hubo silencio. No había nadie, dijo otro soldado, el que hacía guardia. El capitán frunció el ceño. Regresen a sus posiciones. Pero el soldado del suelo seguía temblando. No fue la única vez. Las noches siguientes, otros despertaron agitados, mirando a la nada. Algunos decían haber oído su propio nombre. Otros sentían que alguien los tocaba en la oscuridad. El miedo comenzó a extenderse como un virus. La selva dejó de sonar igual. El viento se detuvo. El zumbido de los insectos disminuyó. Hasta que encontramos al primero. Fue en el amanecer del quinto día. Su cuerpo estaba a pocos metros del campamento, colgado de una rama baja, con la piel marcada por cortes que no parecían hechos por arma alguna. Su cara tenía la misma expresión que vi en la morgue. El capitán ordenó la retirada inmediata. Caminamos en formación cerrada, las armas listas, la mirada clavada en los árboles. Entonces uno desapareció. No hubo gritos, solo el crujido de ramas. Un parpadeo, y ya no estaba. Otro intentó correr, pero su grito se cortó en seco. «No se separen», ordenó el capitán. La selva se volvió un laberinto sin salida. Algo nos acechaba. No era humano. No era un animal. Uno a uno fueron cayendo. Yo fui el único que salió de ahí. Cuando los refuerzos llegaron no encontraron nada. Solo la tierra removida, las mochilas abandonadas. Ni cuerpos ni rastros. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que escuché.
Y ahora, en esta morgue frente a este cadáver, la voz ha regresado. No se quedó en la selva, me siguió. El campamento quedó listo en unas cuantas horas. Tiendas de campaña, un perímetro de seguridad, puntos de vigilancia, todo como debía ser. Pero el problema comenzó cuando encontramos el cuerpo. Uno de los nuestros lo vio primero. Estaba colgando de un árbol, los pies apenas tocando la tierra mojada. No tenía rostro. La piel de la cara había sido removida con precisión quirúrgica, dejando solo la carne viva y las cuencas vacías de los ojos mirando a la nada. «Esto no lo hicieron animales», dijo alguien detrás de mí. Tenía razón, no había señales de mordidas ni de garras. Aquello había sido hecho con un cuchillo. Pero lo peor de todo era que no había sangre, como si el cuerpo hubiera sido drenado antes de ser colgado. Uno de los médicos de la unidad pidió examinarlo antes de enterrarlo. No era lo normal, pero dadas las circunstancias, el comandante dio la orden. Se improvisó una mesa dentro de una de las tiendas, iluminada apenas por un par de linternas. Ahí comenzó la autopsia. Yo estuve ahí cuando abrieron el cuerpo. Lo primero que notamos fue que los órganos parecían estar en buen estado, pero algo no cuadraba. La piel estaba fría, más de lo normal, y cuando el médico terminó, se dispuso a coser el cadáver. Aquí es donde todo se jodió. Afuera, la selva se sentía demasiado callada. Nada de grillos, nada de aves nocturnas. Solo el sonido de nuestra respiración y la tela de la tienda crujiendo con el viento. El médico hizo el último nudo en la costura del cuerpo y se apartó para limpiarse las manos. Nadie habló, pero todos lo vimos. Los hilos comenzaron a aflojarse. Primero, solo un poco. Luego, los puntos comenzaron a abrirse uno a uno, deshaciéndose como si nunca hubieran sido hechos. El médico, confundido, intentó volver a coser, pero la piel no se dejaba, como si algo dentro del cadáver estuviera empujando hacia afuera. «Esto no es normal», dijo alguien en voz baja. Fue entonces cuando el cuerpo se movió, no como un espasmo, no como un reflejo post-mortem. El pecho se elevó en una respiración que no debía existir. Las manos temblaron y la boca, aquella boca sin labios, se abrió en un gesto imposible. Nadie disparó. Nadie corrió. Nos quedamos ahí paralizados, mirando cómo el cadáver se sentaba lentamente con movimientos torpes, y luego nos habló. La voz no era humana, era un sonido hueco, gastado, como si llevara siglos sin ser usado. «No me quieren aquí». El médico dio un paso atrás, con el rostro pálido. «No, no es posible». El cadáver giró su cabeza hacia él. No tenía ojos, pero de algún modo sabíamos que lo estaba mirando. «Déjenme ir». Algo en su tono nos heló la sangre. Era un ruego, pero también una advertencia. Nadie supo qué hacer, pero el comandante reaccionó primero. Ordenó que se quemara el cuerpo de inmediato. Lo arrastramos afuera, lo rociamos con combustible y prendimos fuego. Las llamas iluminaron la selva y por un momento creímos que todo había terminado. Pero en la oscuridad, más allá del fuego, vimos algo moverse entre los árboles. Sombras altas, delgadas, que se deslizaban sin hacer ruido. Nos dimos cuenta de que no estábamos solos, y que ese cadáver no había sido el primero. Esa noche nadie durmió. Nos turnamos para vigilar, pero la sensación de que algo nos rodeaba nunca desapareció. A la mañana siguiente, encontramos más cuerpos. No colgados, sino enterrados, apenas cubiertos por una delgada capa de tierra, como si alguien los hubiera dejado ahí a propósito. Todos tenían la piel del rostro removida. El comandante ordenó la retirada inmediata. No íbamos a quedarnos ni un minuto más en ese lugar. Pero antes de marcharnos los vimos. Parados entre los árboles, observándonos, seres sin rostros, con la piel cosida de manera irregular, como si hubieran intentado remendarse a sí mismos. Uno de ellos levantó una mano y señaló hacia nosotros. No debieron venir. Las palabras no salieron de su boca, no tenían. Pero todos las escuchamos. Salimos de ahí sin mirar atrás. Nunca nos explicaron qué era lo que vimos. Los reportes oficiales decían que encontramos restos de una antigua fosa clandestina y que el trauma nos había jugado una mala pasada. Pero nosotros sabemos la verdad. No eran simples cuerpos, eran algo más, algo que nunca debió ser despertado. Habíamos montado el campamento en un claro angosto, rodeado por árboles tan altos que apenas dejaban pasar la luz de la luna. Llevábamos varios días en la selva, haciendo reconocimiento de un sendero que, según los mapas, no debía existir.
La humedad era insoportable, y el aire olía a tierra mojada y a hojas podridas. Los demás bromeaban mientras preparaban las raciones de la noche, tratando de ignorar el cansancio. Había historias sobre esta zona, rumores de desapariciones y de cosas que los locales se negaban a nombrar. Pero éramos soldados, y los soldados no le temen a la oscuridad. Mientras revisábamos nuestras armas y equipo, alguien notó algo extraño. A unos metros del campamento, entre los árboles, había un viejo refugio abandonado. ¿Siempre estuvo ahí?, preguntó uno de los nuestros. Nadie lo había visto antes, y eso era raro. No estábamos tan cansados como para haber ignorado algo tan grande. La estructura era de madera vieja, con techos de lámina corroída y ventanas cubiertas de polvo. La puerta, sin embargo, estaba cerrada con un candado nuevo. Tal vez alguien lo usa todavía, dije, aunque no sonaba muy convencido. Decidimos que revisaríamos la cabaña al día siguiente. Ahora solo queríamos descansar. La primera señal de que algo no estaba bien llegó con la lluvia. No fue una tormenta normal. No hubo truenos, solo un viento helado que agitaba las hojas sin hacer ruido. La lona de nuestras tiendas se movía como si algo las tocara desde afuera, pero cuando mirábamos no había nadie. En medio de la noche, uno de nosotros salió a orinar. Lo vimos levantarse, tomar su rifle y caminar hasta el borde del campamento. Nunca regresó. Lo llamamos por su nombre. Buscamos huellas, pero la lluvia las había borrado. La radio no servía, solo un zumbido bajo y constante que parecía venir de todas partes. A la mañana siguiente, decidimos que alguien tenía que ir a la cabaña. La cabaña era más grande de lo que parecía desde afuera. La madera crujía con cada paso, como si se quejara de nuestra presencia. En el interior solo había una mesa vieja, un par de sillas rotas y una cámara de refrigeración en una esquina, de esas que usan en las morgues o carnicerías. La puerta de la cámara estaba cerrada con llave desde dentro. Golpeamos, llamamos, pero no hubo respuesta. Cuando logramos abrirla con una palanca, la luz adentro parpadeaba y el frío era insoportable. No había nadie, pero en las paredes, alguien había estado rascando la madera con las uñas hasta que se le desgarraron los dedos. El sonido de un paso detrás de nosotros nos hizo girar, pero solo vimos la puerta abierta de la cabaña, meciéndose con el viento. Regresamos al campamento, con el presentimiento de que algo nos seguía. No hablamos de lo que vimos en la cabaña, pero todos lo sentíamos. No estábamos solos. Esa noche, el soldado que habíamos perdido regresó, pero no era él. Se paró en el borde del campamento empapado por la lluvia, con la mirada perdida y la ropa desgarrada. No respondió cuando lo llamamos, solo se quedó ahí, con la boca entreabierta, como si quisiera hablar pero no pudiera. Cuando uno de nosotros se acercó para ayudarlo, su rostro cambió. No fue un gesto humano. Los gritos hicieron eco en la selva. No nos quedamos a averiguar qué había vuelto en el cuerpo de nuestro compañero, no después de ver lo que hizo cuando lo tocamos. Huimos en la oscuridad sin rumbo fijo, tropezando con raíces y ramas que parecían atraparnos. Corrimos hasta que el sol comenzó a salir, y cuando miramos atrás, la selva estaba en silencio. El campamento había desaparecido, y la cabaña ya no estaba ahí. Nunca encontramos al soldado que se perdió esa noche. El que regresó, si es que era él, tampoco dejó rastro. Cuando volvimos a la base y contamos lo sucedido, nos miraron como si estuviéramos locos. Nos dijeron que en esa zona no había ninguna cabaña. Pero en las noches frías, cuando cierro los ojos, aún puedo ver la puerta de la cámara cerrada con llave desde dentro. Aún puedo oír la madera crujiendo, como si algo dentro quisiera salir. Y a veces, en la oscuridad siento que alguien me observa. Estábamos en la Sierra de Chiapas, en un puesto avanzado construido con lo mínimo. Eran pocas carpas, una zona de vigilancia y un pequeño frigorífico improvisado para conservar lo que encontráramos en el monte. Aunque el aire de la sierra se volvía gélido por la noche, ahí dentro el calor se sentía atrapado, sofocante. Era mi segunda misión en la región, y ya había visto cosas que ponían los nervios de punta. Cuerpos destrozados por emboscadas, compañeros que desaparecían sin dejar rastro, rumores de sombras entre los árboles. Pero nada me había preparado para lo que encontramos aquella noche. Lo primero fue el grito de alerta. Un guardia aseguraba haber visto movimiento entre la maleza. Se organizó un pequeño grupo para revisar, y yo fui con ellos.
Nos movimos en formación, con linternas apagadas y armas listas. El aire estaba pesado, cargado de humedad y algo más. Un olor dulce, como a carne vieja, pero sin podredumbre. Lo encontramos tendido boca arriba, a la orilla de un arroyo. No tenía heridas visibles, no estaba hinchado ni mostraba signos de descomposición. Era como si hubiera muerto apenas unos minutos antes. Uno de los nuestros revisó el pulso, otro acercó el oído al pecho. Nada, fruncieron el ceño. «Está tibio», dijo el médico. Nos miramos en silencio. En esa región, con el frío de la noche, un cuerpo se enfría rápido. No tenía sentido. Decidimos llevarlo al campamento. Lo pusimos en una de las camillas dentro del refrigerador portátil y seguimos con la guardia. Esa noche no dormí. Nadie lo hizo. El calor en la sierra de Chiapas es traicionero. Por el día, el sol quema la piel y agota la fuerza, pero en las noches todo cambia. El frío muerde los huesos, cala hasta el alma. Al amanecer fui con el médico a revisar el cuerpo. Aún estaba tibio. «Esto no es normal», dijo, mientras le pasaba la mano por la piel. Los demás empezaban a notar la tensión en el campamento. Alguien comentó en voz baja que habíamos traído algo que no debíamos. Al mediodía desapareció. Revisamos el refrigerador, los alrededores, el monte. No había rastro de que alguien lo hubiera movido. Las preguntas se acumulaban en mi cabeza. ¿Alguien lo sacó? ¿Se lo llevaron? ¿Se levantó? Esa última idea me dejó helado. Las noches siguientes fueron un infierno. El que estaba de guardia a menudo veía algo moverse entre los árboles. No eran luces, no eran sombras, era algo más. Algo que no hacía ruido al pisar las hojas secas. Algo que se quedaba en el límite de la vista, apenas fuera del alcance de las linternas. Los perros, entrenados para detectar cualquier presencia hostil, se volvían locos. Aullaban, gemían, intentaban escapar de las jaulas. Nunca los había visto así. Entonces, uno de los nuestros desapareció. No había señales de lucha, ni rastro de sangre. Solo su rifle abandonado junto a su puesto de vigilancia. Esa misma noche, mientras patrullaba, vi algo. Una figura entre los árboles, inmóvil. Apunté con el arma, encendí la linterna. Era el cuerpo que habíamos traído. Tibio, inerte, pero de pie. Me cuesta recordar qué pasó después, solo sé que disparé. Las balas atravesaron el cuerpo, pero no cayó. No corrió, no reaccionó. Solo me miró, o algo dentro de él me miró. Corrí. Grité para alertar a los demás. Cuando llegaron, no había nada. El comandante decidió evacuar. No explicó por qué, pero en su rostro vi miedo. No el miedo común en combate, sino otro tipo de terror. Uno que no se va, uno que se queda pegado a la piel como sudor frío. Recogimos todo lo que pudimos y abandonamos el campamento. Cuando llegamos a la base intenté hablar del tema, pero nadie quería mencionarlo. Nadie se atrevía. Con el tiempo, entendí por qué. Las cosas que no se enfrían no son de este mundo, y lo que no es de este mundo no debe ser nombrado. Éramos un grupo pequeño, apenas suficientes para cubrir los turnos de vigilancia y mantener la disciplina del campamento. Nos habían llevado en helicóptero hasta una zona densa y húmeda, donde el follaje era tan espeso que la luz del sol apenas tocaba el suelo. El aire olía a tierra mojada y descomposición, una mezcla de vida y muerte que impregnaba cada respiro. El primer día fue tranquilo. Exploramos los alrededores, levantamos el campamento y establecimos turnos de guardia. Pero al caer la noche, el ambiente cambió. Algo en el aire se sentía distinto, como si la selva nos observara. No era la primera vez que tenía esa sensación. La selva es traicionera, está llena de depredadores, no solo animales, sino también hombres que la usan como refugio. Pero aquella noche no había ruidos de animales, ni señales de presencia humana, solo el silencio denso y pegajoso que nos rodeaba. Fue en la segunda noche cuando todo comenzó. Uno de los nuestros no regresó a su puesto después de la guardia. Se suponía que debía relevar a otro, pero nunca apareció. Al principio pensamos que se había quedado dormido, así que fuimos a buscarlo a su tienda, pero no estaba ahí. Revisamos el campamento y luego nos adentramos en la selva, llamándolo en voz baja para no alertar a nada que pudiera estar cerca. Fue entonces cuando lo encontramos. Estaba de pie, con la espalda apoyada contra un árbol, como si simplemente se hubiera quedado dormido de pie.
Su rifle aún colgaba del hombro y su uniforme estaba limpio, sin rastros de sangre o signos de pelea. Pero cuando nos acercamos notamos lo más perturbador. Su rostro estaba rígido, congelado en una expresión imposible. Sus labios estaban estirados en una sonrisa grotesca, como si algo lo hubiera obligado a morir feliz. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban el resplandor de nuestras linternas, pero no había vida en ellos. Nadie dijo nada. Solo lo miramos, intentando procesar lo que veíamos. Uno de los nuestros extendió la mano y tocó su hombro, esperando alguna reacción, pero el cuerpo cayó como un saco de piedras. Sus músculos estaban duros, fríos. Llevaba muerto varias horas. No entendíamos qué había pasado. No había heridas, no había señales de lucha, nada. Decidimos llevar el cadáver al campamento y esperar órdenes. No podíamos dejarlo ahí. Esa noche nadie durmió. Nos turnamos para vigilar el cuerpo, pero lo peor aún estaba por venir. A la mañana siguiente, mientras uno de nosotros revisaba el cadáver, dejó escapar un grito. La sonrisa había cambiado. Era más amplia, más tensa, como si algo invisible hubiera seguido tirando de sus labios durante la noche. Intentamos cerrarle la boca, pero los músculos de su rostro estaban rígidos, como si algo los mantuviera en esa expresión macabra. «Esto no es normal», dijo alguien, pero nadie respondió. Decidimos cavar una fosa para enterrarlo. No queríamos más sorpresas. Fue un error. Apenas comenzamos a cavar cuando escuchamos un sonido detrás de nosotros. Un crujido, como el de un cuerpo moviéndose. Nos giramos de inmediato. El cadáver ya no estaba donde lo habíamos dejado. Lo encontramos a unos metros, tirado de lado, como si se hubiera arrastrado por sí mismo. Nadie dijo nada. Solo lo observamos, tratando de convencernos de que lo habíamos movido sin darnos cuenta. Pero todos sabíamos que no era así. Uno de nosotros se acercó y con las manos temblorosas intentó levantarlo. En ese instante, el cadáver hizo un sonido. No fue un gemido ni un suspiro. Fue un intento de risa. Los músculos de su rostro se movieron apenas, pero fue suficiente. Nadie se quedó para ver más. Corrimos. Dejamos el cuerpo atrás y corrimos hasta que el aire nos faltó. No regresamos al campamento hasta que el sol estuvo alto en el cielo. Pero cuando lo hicimos, el cadáver ya no estaba. Solo quedó la marca en la tierra donde lo habíamos dejado. Esa misma tarde pedimos la extracción. No dimos explicaciones. Solo dijimos que la selva no era segura. Nos sacaron en helicóptero antes de que cayera la noche. Nunca supimos qué pasó con el cuerpo. Nadie preguntó. Nadie quería saber. Pero a veces, en las noches de guardia, cuando todo está en silencio, juro que aún escucho ese intento de risa. Podría describir el olor de muchas maneras, como carne en descomposición, humedad estancada o incluso como un perro muerto bajo el sol. Pero ninguna de esas definiciones le hacía justicia. Era algo más denso, más invasivo. Como si el hedor tuviera vida propia y se aferrara a la piel, metiéndose por los poros, incrustándose en la ropa y la memoria. No era nuevo en esto. Llevaba tiempo en servicio y había visto suficiente muerte como para no impresionarme. Pero esa noche, la sensación fue distinta. ¿No hueles eso?, pregunté al encargado de la morgue, un médico de semblante agotado. Levantó la vista de sus papeles mirándome con fastidio. Aquí siempre huele así. Te acostumbras, negué. No era el hedor normal de la muerte. Y lo peor era que los cuerpos sobre las camillas, envueltos en sábanas blancas, no mostraban señales de putrefacción avanzada. Ninguna piel abierta, ningún líquido espeso escurriendo. Solo cuerpos inertes con rostros congelados en expresiones indescriptibles. El campamento estaba instalado en una zona selvática del sur del país, rodeado de espesura y humedad. Había llegado con mi unidad para realizar patrullajes, nada fuera de lo común, o al menos eso pensábamos. Desde la primera noche, las cosas se sintieron raras, no solo por la sensación de estar vigilado desde la espesura, sino por la forma en que el silencio de la selva se interrumpía de golpe en ciertos momentos, como si algo enorme se moviera entre los árboles, pero sin producir sonido alguno. ¿Oíste eso?, preguntó uno de mis compañeros mientras limpiaba su arma. No escuché nada, respondí, aunque sentía la piel erizarse. A lo lejos, otro compañero encendió un cigarro y exhaló el humo lentamente. Dicen que aquí desaparecieron soldados hace años. Nunca encontraron los cuerpos. Cállate, murmuró otro.
Solo son historias para asustar. Pero los rumores crecían. Y cuando el primer soldado desapareció, dejaron de ser historias. Fue durante una patrulla nocturna. Avanzábamos en fila, iluminando con linternas el suelo fangoso. La humedad nos cubría el cuerpo como una segunda piel. Todo iba normal hasta que nos detuvimos para hacer un reconocimiento del área. Uno de los nuestros estaba justo detrás de mí. Lo escuché respirar, moverse, pero cuando giré la cabeza, ya no estaba. No hubo ruido, ni gritos, ni forcejeo, simplemente había desaparecido. «Regresen al campamento», ordenó el comandante. Corrimos, no paramos hasta ver las luces del campamento. Cuando llegamos hicieron el conteo. Faltaba uno. Los superiores organizaron una búsqueda. Peinaron la zona con perros, con drones, con todo lo que tenían. No encontraron nada. Esa noche nadie habló de lo ocurrido. Nos quedamos en las tiendas con el fusil cerca, esperando que aquello no volviera a pasar. Pero pasó. La siguiente noche, otro desaparecido. Y al tercer día, lo encontraron. Estaba en el borde del campamento, tendido boca arriba con los ojos abiertos. Su piel no tenía heridas visibles, pero su expresión era de puro terror, como si hubiera visto algo que su mente no pudo soportar. Y lo más extraño, no había hedor a muerte. El médico forense revisó el cuerpo. No hay signos de violencia, pero murió con miedo. Nadie entendía qué significaba eso. El comandante ordenó reforzar la seguridad. Doble guardia, más luz, más vigilancia. Pero la sensación de algo al acecho no desaparecía. La noche siguiente me tocó patrulla. Caminaba junto a otro compañero cuando lo vi. Entre los árboles, una figura inmóvil, alta, delgada, observándonos. No había reflejo en sus ojos ni movimiento en su pecho, solo estaba allí. «¿Viste eso?», murmuré. «¿Ver qué?», parpadeé. Ya no estaba. Mi compañero me miró con confusión. «Descansa cuando volvamos, te hace falta». Quise pensar que solo había sido mi imaginación. Pero cuando llegamos al campamento, el hedor en la morgue era más fuerte que nunca. Esa noche desperté de golpe. Algo me apretaba el pecho. Y ahí estaba, la silueta. De pie junto a mi litera. No tenía rostro, solo un vacío donde deberían estar sus facciones. Y el hedor. Ese hedor imposible de describir. Cerré los ojos y cuando los abrí de nuevo había desaparecido. Pero yo sabía que no se había ido. Al día siguiente otro cuerpo en la morgue. Otro rostro congelado en un grito silencioso. Y el hedor, más insoportable que nunca. No esperé órdenes. No quería quedarme ni una noche más en ese campamento. Algunos compañeros también pidieron traslado. No nos dejaron. Esa noche fue la peor. El campamento entero despertó con un grito. No era humano, no podía ser humano. Salimos con las armas en mano, pero no había nadie. Solo la selva, oscura y expectante. Y el hedor. Ese hedor que jamás olvidaré.